Este artículo es del diario Crónica, Crónica Global elespañol.com, en la parte Crónica Vida. Se explica perfectamente cómo funciona la cosa. Dice, el título es Yo fui pastor de los testigos de Jehová, por el ex anciano Juan G. Alerta de la existencia de depredadores sexuales dentro del culto y critica a su jerarquía. Mueve billones por todo el mundo. El artículo fue generado por Ignacy Jorro. Juan G. fue pastor de los testigos de Jehová, no fue párroco, corrige él, sino anciano. Así denomina la denominación adventista, porque son adventistas, a las personas que dirigen a las congregaciones. Solo en España existen más de 111.000 creyentes del grupo religioso cristiano. Los ancianos pastorean las congregaciones según definen la propia orden. Son personas venerables, capaces de dirigir los grupos territoriales y lidiar con los conflictos y escándalos que medran en el seno del culto, como el de presuntos abusos a menores que ha estallado en España. Se le pregunta, ¿qué son realmente los testigos de Jehová? La respuesta es, se trata de una franquicia culto que gestiona billones de dólares en todo el mundo, bajo la apariencia de un particular adventismo modificado a lo largo de los años por los diferentes profetos de la Watchtower. Ha condicionado la vida personal y social de cientos de miles de personas, causándoles graves problemas. ¿Qué papel jugó usted en los testigos? Respuesta. He sido miembro del culto durante décadas. Lo abandoné porque no me aportaba nada ni personal ni espiritualmente. Ahora me considero ateo. Pregunta. Tras su experiencia en el culto, ¿cómo describiría la actividad de los testigos de Jehová? Respuesta. Han creado un método perverso de impuestos para su Dios, mediante resoluciones que se imponen de manera sistemática a los devotos. Estos pagan sus locales de culto. La ciudad matriz pone a su nombre en España. Luego, efectúa ventas de patrimonios por millones de euros. Voy a hacer una acotación al margen de este artículo. A continuación del artículo pondremos unos enlaces de ventas de algunos salones del reino actualmente, lo que indica claramente que esta organización en realidad no crece. Queremos llamar la atención a la carta que hace unos pocos días hemos emitido en este canal con relación al pedido de más fondos para la obra mundial de construcción de salones del reino. Continúo. Así que luego se efectúan ventas de patrimonio por millones de euros. Pregunta, ¿podría poner algún ejemplo de esas operaciones? Respuesta. Vendieron una gran sala de asambleas en Barcelona a un culto evangélico filipino por millones de euros. Y lo hicieron a espalda de sus feligreses. Actualmente están vendiendo locales en Madrid, como el de la imagen que hemos visto, Badajoz, y otro gran salón de asambleas o catedral, como le quieran llamar, en Palma, sin explicación alguna. Pregunta, ¿cómo se organizan los testigos en España?
Respuesta. La práctica consiste en la exhibición de propaganda editada por la Watchtower. En la actualidad, se realiza de manera gratuita. Desde hace una década también han evolucionado hasta convertirse en un culto 2.0. Además, han creado una emisora de televisión vía Internet, una copia muy particular de la emisora evangélica Son Life. Una copia muy particular de la emisora evangélica Son Life. Pregunta. ¿Estamos hablando de una transformación digital de los testigos de Jehová? Respuesta. Durante décadas fueron un referente en la impresión de millones de revistas y libros de contenido milenarista, redactados por sus anónimos profetos, siempre en Estados Unidos. Ahora se han pasado al culto digital incorporando contenidos en su página web para tabletas y teléfonos móviles. Pregunta, ¿y la jerarquía? En España, respuesta, en España hay 1.500 congregaciones o iglesias locales. Estas son atendidas por siervos ministeriales, diáconos, que son varones de más de 20 años de edad. Los ancianos, pastores, se ocupan de transmitir las enseñanzas que manda el llamado cuerpo gobernante radicado en Estados Unidos y formado por 8 miembros actualmente, 6 de ellos estadounidenses, y gestionar la justicia interna. Ello incluye los abusos de menores con una serie de instrucciones secretas. Ello incluye el abuso de menores con una serie de instrucciones secretas. Pregunta. ¿Cómo funcionan esas instrucciones secretas? Respuesta. Las cambian regularmente ante las importantes demandas y las investigaciones en Australia o el Reino Unido. Han modificado aspectos meramente estéticos, omitiendo siempre de manera inequívoca la necesidad de denunciar todos los abusos sexuales a menores. Pregunta. ¿Quién se encuentra por encima de los ancianos, pastores? Respuesta. Los siervos de circuito. Son obispos viajantes que cada 6 meses visitan cada iglesia local o congregación. Revisan la situación financiera y los donativos que se envían para el óvulo de la Watchtower. Se trata de una especie de caja única que gestiona todos los recursos a nivel mundial, una suerte de banco autárquico. Autárquico es una definición, es que se sostiene a sí mismo. ¿Qué más funciones desempeñan estos obispos viajantes? Respuesta. Ayudan a los comités judiciales y regularmente comprueban los archivos secretos dentro de cada congregación. Organizan 2 encuentros anuales con el grupo de 20 congregaciones que administran, reportando semanalmente a la sede nacional en Madrid. Pregunta. ¿Y en la cima de la pirámide en España? Respuesta. Está el comité de sucursal Watchtower. Es nombrado en cada país por el cuerpo gobernante. Puede haber una entidad legal con directivos. En España es la Confesión Testigos Cristianos de Jehová, pero la gestión corresponde al comité de sucursal de cada país que recibe las instrucciones desde Estados Unidos. Pregunta. Varios medios han denunciado presuntos casos de abusos a menores en testigos. ¿Cuántos afectados puede haber? Respuesta. En Estados Unidos, periodistas como Barbara Anderson y otras fuentes solventes hablan de ficheros secretos en los servicios de asesoría legal de la Sociedad Watchtower, matriz del credo de los testigos de Jehová, con más de 25.000 casos de abusos. La cifra corresponde a un total de 1,2 millones de practicantes. Pregunta, ¿y en España? Respuesta, en España, según su anuario para el 2016, hay unos 111.000 practicantes,
A finales de los 90, un directivo de la confección que ejerce un control total sobre la administración y la gestión religiosa reconocía más de 50 casos de abusos a menores, investigados por los tribunales internos o comités judiciales, pero tenemos indicios de que hay centenares de casos atendidos por los llamados comités judiciales. Pregunta: ¿qué pasó con estos supuestos delitos? Respuesta: fueron atendidos por tribunales internos formados por pastores locales, con unos protocolos de total secretismo que generaron indefección en las víctimas. Hay centenares de casos que se ocultaron para no hacer daño ni oprobio a la organización de Jehová. Como le dijeron a una víctima en Barcelona, una niña de 8 años, si lo cuentas, te quedarás sin paraíso. Pregunta: ¿de qué tipo de abusos estamos hablando? ¿Por parte de quién? ¿Durante qué periodo? Respuesta: abusos sexuales a menores por parte de miembros del culto o congregación. El estudio que estamos elaborando desde Abusos TJ abarca desde el principio de los años 90 hasta la fecha actual. Pregunta: ¿los abusos se denunciaron alguna vez? Si es así, ¿ante qué instancias? ¿Qué se hizo como respuesta? Respuesta: las instrucciones que se han dado durante décadas mediante cartas secretas enviadas primero desde Estados Unidos a los filiales y luego transmitidas a los pastores locales, ordenaban que no se denunciaran los abusos. Había que dejar el asunto en manos de Jehová Dios. Pregunta: ¿en qué comunidad hubo abusos? ¿Se concentraron en algún tipo de institución o centro de culto? Respuesta: en toda España. Hay algunos casos muy conocidos que afectaron a destacados miembros de los pastores o ancianos. En Cataluña, un ex alto cargo del grupo que se ocupaba de los temas médicos para lograr tratamientos sin sangre estuvo presuntamente involucrado en abusos de menores. Mediante un protocolo interno y siguiendo instrucciones de la propia sede de los Testigos de Jehová en España, se logró que el asunto quedara sin repercusiones internas dentro del culto. Pregunta: ¿se le denunció ante la justicia ordinaria? Respuesta: nunca nadie indicó a las víctimas que este presunto depredador sexual, hablamos de hace más de 23 años, debía ser denunciado. La propia sede de Madrid nombró un comité de apelación que silenció el escándalo. El caso ha sido comentado durante décadas en todas las iglesias locales de la provincia de Barcelona. Pregunta: entonces, ¿los altos cargos de los Testigos de Jehová en España fueron informados de las denuncias de abusos? Si es así, ¿quién lo sabía? ¿Cuándo? ¿Y qué hicieron? Respuesta: la sede de los Testigos de Jehová en España, registrada como entidad jurídica legal con notorio arraigo en el Ministerio de Justicia desde el año 2006, recibe información automática de los casos de abusos a menores dentro del culto. Los pastores locales siguen las instrucciones de cartas que reciben ahora vía correo electrónico con protocolos de seguridad sobre la justicia interna dentro del culto. Pregunta: ¿cómo reacciona esta jerarquía en España ante las denuncias? Respuesta: hay una asesoría jurídica interna en la sede nacional en España. Además, hay una serie de miembros de la llamada Junta Directiva Nacional de los Testigos de Jehová. Ellos deberían de responder a toda la información que se está publicando, no solo los directivos formales ante el Ministerio de Justicia. El control real de la llamada sucursal lo hace el denominado Comité de Sucursal de la Watchtower. Lo forman destacados testigos de Jehová nombrados desde Estados Unidos. Pregunta: ¿qué se pretende desde Abuso TJ?
que se pida perdón de manera pública, que cambien los protocolos vigentes y que cese la política de exclusión social y familiar a los que abandonan su práctica religiosa. Se pretende reparación y justicia para las víctimas. Como te comenté en algún título, vamos a dejar en la descripción del vídeo, vamos a dejar el link para el artículo que hemos leído del diario Crónica Global. También vamos a dejar algunos links para que, si quieres comprobar en el sitio web de Mil Anuncios, donde se promocionan algunos de estos salones que actualmente están en venta en España. Seguramente habrá muchos más, es que hay muchos más, porque como decía aquí el ex testigo de Jehová que ha sido entrevistado por este periódico, este ex anciano que sabe perfectamente cómo funciona la cosa, él ha mostrado exactamente una síntesis. El amigo Juan G. ha mostrado una síntesis de cómo funciona exactamente esta organización. Hemos visto que se han cerrado cientos de congregaciones en Francia, Alemania, Finlandia y otros países. Hemos visto las grandes operaciones inmobiliarias que realiza esta organización, de las cuales sus adeptos, sus fieles, estas personas que de todo corazón intentan servir a Dios e intentan y procuran, de acuerdo al entendimiento que tienen en ese momento, de ayudar al prójimo, y que han entendido que ayudar al prójimo significa predicar mediante la literatura y mediante los métodos audiovisuales que genera esta organización, no tienen conocimiento. Pero no tienen conocimiento de las operaciones financieras y tampoco tienen conocimiento de lo que sucede con los aportes que realizan. Una organización que se hace llamar de caridad cuando en realidad no está participando como otras organizaciones religiosas en el mundo. Les damos un abrazo y esperamos que puedan aprovechar este material.